tenemos aquí es un edificio de los fines del siglo XVIII. Fue construido entre 1783 y 1797. The current building was built between 1783 and 1797 by the Franciscans, por los franciscanos. La misión tiene la dedicación a San Javier, a San Francisco Javier, que era un jesuita. El nombre completo del lugar, San Javier del Bac, es bilingüe. San Francisco, obviamente, en castellano. Bac es una palabra indígena que era el nombre del lugar, que quiere decir manantial. The name of the mission, San Javier del Bac, San Francisco Javier del Bac, is bilingual in nature. San Francisco, of course, the Spanish for St. Francis. Bac is a Native American word for wellspring, because there was water here when Father Kino arrived. El Padre Kino llegó aquí en el 1692, yo creo. 1692, Jim, Kino. Más o menos, hace más de 300 años llegó el Padre Kino a este sitio y fundó la misión con la dedicación a San Francisco Javier, que era el santo patrón de él, de Kino. Father Kino established the mission here, not the building, the mission as a religious experiment in conversion in 1692. And then he moved on. He was an explorer, a cartographer, as well as a missionary, and he went up to Casa Grande, was the first European to see the Native American ruin of Casa Grande, moved on over through the deserts west and down into Baja, thereby establishing that Baja California is a peninsula, not an island. Y el Padre Kino, desde haber llegado aquí y habiendo establecido la misión, siguió al norte descubriendo la ruina esta de la Casa Grande de los Hohokam, que tiene más de 600 años, 650 años. Siguió con su viaje, sus exploraciones hasta llegar a California, hasta Baja California, estableciendo que es península, no isla, La Baja. Hoy en día está La Baja, obviamente. So Kino founded the mission. It was built, however, the current building, by the Franciscans, nearly 100 years after Kino was here. And the reason the Franciscans took over the site is the Jesuits were expelled from New Spain, from all of Spanish territory, not only North America, but also the Philippines and South America, having to do with political differences. The Jesuits seemed to think that they should run the show. And if you've ever seen the Robert De Niro version of The Mission, you'll know what that was like. Now, the Jesuits were expelled in 1767. Y los jesuitas fueron expulsados del territorio español en 1767 por orden del rey español por diferencias políticas con el imperio español. Y fueron expulsados de todo territorio, hasta las Filipinas, hasta Paraguay, hasta Sonora, Tucson, en toda la Nueva España. Eran ya forzados de abandonar a sus puestos. Y la manera en que lo hicieron, me explicó don Jorge, mandaron una carta con el sello imperial, que no se abre esta carta con la pena de muerte hasta tal fecha. Así que en un solo día, en todo el mundo, se abrió la misma carta diciendo que los jesuitas salgan ahora. Entonces fue así. The way they kicked all the Jesuits out on the same day was they sent out a letter with the imperial seal, not to be opened upon pain of death until such and such a date. And in this way, the same message got out around the world, even in the days before email. You could do mass mailings. So the Jesuits were expelled. The Franciscans came in, and the Franciscans built this building. And it's very, very similar to Franciscan churches in central Mexico, above all in the state of Querétaro in central Mexico. It's most similar to those buildings of any buildings I've seen anywhere in the world. Y los franciscanos que llegaron aquí después de la expulsión de los jesuitas, los que construyeron este edificio y la actual iglesia, vinieron de México, del centro de México, porque el centro de operaciones, digamos, de los franciscanos en la Nueva España era en Querétaro. Y entonces estos sacerdotes, que eran también constructores, eran arquitectos, llegando de Querétaro, quisieran reproducir lo que habían visto en el centro. Y este edificio, como van a ver cuando entran, tiene unas decoraciones preciosas.
pintura mural, escultura, una riqueza aquí cultural de la época colonial española en México. Hasta la fachada. Cuando nos acercamos a la fachada les puedo enseñar algunos detalles de interés. So as I was saying, this mission church is quite related to the mission churches of Querétaro, which was the center of Franciscan operations in New Spain. And as we get closer to the facade, I can point out some of the details in relief on the facade that express that history. Aquí les puedo enseñar algunos detalles del trabajo aquí de restauración. Entonces, la torre poniente se ve así ya restaurada. Como se nota, ya hemos quitado por completo el cemento, hemos hecho reparaciones a las juntas, utilizando un mortero de cal y arena sin nada de cemento, como enseñó el arquitecto Olvera. Además, agregamos al mortero y al aplanado una sustancia tradicional mexicana que es la baba de nopal. Aquí vamos preparando la baba como una sustancia, un agregado que, bueno, sí tiene esas características de impermeabilizar. También ayuda a que el mortero frague. Yo creo que es el propósito principal. On the restoration of the West Tower, which you can see is nearly complete, we have removed all the cement, we have repointed the mortar joints using lime and sand mortar and replastered with a lime sand stucco using no cement, only lime and sand and an additive, an organic additive, which is the mucilage of the nopal cactus, which is a tradition in Mexico that I was taught by Jorge Olvera going back 400 years to the colonial period. And the nopal glue essentially helps the plaster cure and set properly, and it also is somewhat water repellent because of its waxy substance. And we've had the nopal mucilage analyzed by Karen Adams at the U of A, biochemist, and it's high in pectin, which is one of the reasons that it's so waxy and so sticky. Es un mucílago, forma un mucílago, la baba de nopal, que tiene grandes cantidades de pectin, creo que es pectin se dice, pectina, no sé la palabra en castellana. Sí, es una sustancia está en las pencas del nopal que estamos exprimiendo para sacarle el jugo y meterle al mortero. Y se nota el resultado final. La torre aquí oriente todavía no se ha conservado y se nota también el deterioro en la capa de aplanado de cemento, y ya cuando logramos bajar el andamio en la torre poniente lo vamos a erguir aquí, a volver a construir aquí en la torre poniente. So as the scaffold comes down on the west tower, it's going to begin to rise on the east. As we have not yet restored the east tower, it's still covered with cement plaster from 50 years ago. Now, I did mention the central facade. We'll take a quick look here at the facade, which also has not been touched since the 50s. And much of the original plaster is here. And we had Tony Crosby, from formerly of the Park Service, now a consultant, come and give us an evaluation of the facade, because it's so highly ornamented, and a lot of this is original plaster. And we're getting consultations from several people to decide what to do with it, because we can't just strip it and redo it. Es que recibimos una asesoría del arquitecto Tony Crosby anteriormente con el Servicio Nacional de Parques. Fue él quien restauró a la misión de Tumacacori, Tony Crosby. Y también es un maestro mío, un mentor. Cuando yo empecé a trabajar aquí, la primera cosa que hice yo fue leer el informe del arquitecto Crosby que había publicado sobre Tumacacori. One of the first things I did when I began working here was to read Tony Crosby's study on Tumacacori. Allá es el escudo de los franciscanos en la parte superior, que es el tercer orden. Se nota el nudo en tres partes, que forma parte del hábito de los franciscanos. Lo utilizan como una cinta. Entonces hay los dos brazos cruzados. El brazo desnudo es el brazo de Cristo, representa el brazo de Cristo. El brazo ya con ropa es el de San Francisco de Asís, que es el San Francisco que organizó, fundó el orden franciscano. Entonces, lo que tenemos aquí es
una iglesia franciscana dedicada a un santo jesuita, ambos San Franciscos. Y los indígenas de esta aldea celebran los 2 días festivos de ambos santos. Here you have a Franciscan church, followers of St. Francis of Assisi, that is dedicated to a Jesuit, St. Francis, and the people of the village here celebrate both feast days, and they completely confuse them. In the ornament at the top, the upper register, part of the ornament in relief is the coat of arms of the Franciscans, which is the 3rd order, and you can see there are 2 arms crossed and nailed to the cross. The bare arm is that of Christ, and the robed arm is that of St. Francis of Assisi, who suffered the stigmata, the wounds of Christ. Below the 3rd order is a conch shell, which is a symbol of the Franciscan pilgrimage to the shrine of Santiago de Compostela in northwestern Spain. Y la concha que aquí se ve es también símbolo franciscano de la peregrinación que hizo San Francisco a Santiago de Compostela en España. Y los 4 santos de la fachada en los nichos no son santos, son santas. Y me ha dicho el historiador Bernard Fontana, historiador de la misión, que según su conocimiento es la única iglesia mexicana barroca con solamente mujeres en la fachada. The 4 saints in the niches are actually all female saints. And Bonnie Fontana, the historian of the mission, has told me that as far as he knows, this is the only Mexican Baroque church where only women saints are represented on the facade. Las columnas no son originales, son recreaciones que fueron elaborados durante la década de los 50, hace más de 50 años, como 1954. Habían solamente 2 columnas existentes en aquel entonces y los restauradores de aquella época, que ahí iban cubriendo la misión de cemento, quitaron las columnas, las envolvieron con mantas y las amarraron con alambre. Construyeron unas cajas de madera alrededor de las 2 columnas y las quitaron, las sacaron, hicieron moldes y entonces resultando una replicación de cemento de las 2 columnas originales. Y lo que hicieron para hacer un desengaño al ojo, las 2 columnas aquí se replican, pero se giran. Como por ejemplo, se nota que la grieta en esta parte de la columna se ocurre aquí también y aquí. Es la misma columna, pero lo están girando 90 grados cada vez que lo emplean. Así que crean la ilusión de que hay 10 columnas en vez de 2. What they did with the columns in the 50s, because they were deteriorating, they're falling apart, is they were wrapped, the 2 surviving columns of 10 were wrapped in blankets, tied with wires, crates constructed around them. They were pulled down, molds were made, filled with concrete. And so the columns are actually concrete replicas, castings from the 50s. And if you look closely, you can see that the 2 surviving columns that were made 10 have been installed, and they create the illusion of originality by revolving the columns on the base. Y bueno, la inspección que le hizo este arquitecto Crosby, él encontró que hay bastante emplaste o estuco original aquí, aunque le pusieron una lechada de cemento en los 50, y se cree que sería posible quitar cuidadosamente esa capa de cemento para restaurar al aplanado original. Tony Crosby found when he inspected very closely that there's a lot of original plaster here because this was never cemented. It was given sort of a mortar wash in the 50s, that was sort of a slurry. And his recommendation was that we get that slurry off and then stabilize the original ornamented plaster. All right, otra breve pausa. ¿Hay preguntas? Entonces, las columnas sí eran estípites. Sí. Eran estípites aquí, sí, exactamente. Sí, el estilo arquitectónico de la iglesia correctamente es el barroco estípite, porque tienen estas pirámides invertidas a la base de la columna. Es un elemento barroco, porque el barroco siempre le engaña al ojo, ¿verdad? The correct name of the style of this church is Estipite Baroque. The estipites are the inverted pyramids at the base of the columns. It's a Baroque device to fool the eye, to make you think right where the weight is greatest, the column is most slender. El otro estilo que el doctor Olvera mencionó fue el barroco popular, which I would translate as folk baroque, because you had the frontier. This was the Apache frontier. When this building was built,
era tierra incógnita, ¿verdad? Era la margen del mundo conocido y, bueno, y la frontera norteña del Imperio Español en el Nuevo Mundo. Y aquí los franciscanos iban construyendo una iglesia así, tan impresionante. En aquella época es una maravilla. The fact that this church exists at all, when this was built in the late 18th century, this was Apache country. This was the edge of the known world, and it was the edge of the Spanish Empire. And they yet built this very, very impressive church. Entonces, lo que pienso yo, sí. ¿Se sabe dónde están las columnas originales? Fueron destruidos o destruidas con el procedimiento de hacer el molde. Yeah. Eran de ladrillo con un poste de madera en el núcleo. Yes. Is the color of the central facade original, or will it go to the white when you stabilize it? La pregunta es, ¿el color de la fachada central es original o se va a convertir en blanco cuando la restauramos? It is thought that it was always this sort of sandstone color, and a lot of the pigments here are iron oxides, the ochres, the reds, and we're actually taking colors from there and using them in the restored ornament above the window and doorway here. And a lot of those colors are quite brilliant when you're up close to them, and they've been covered with this slurry. So I think we'll maintain the contrast of the white walls, the whitewashed walls, the tan facade. Y la respuesta es que vamos a mantener el contraste entre la fachada y los muros, que es parte de la tradición de la misión, para blanquear a las torres, blanquear a los muros, pero no a la fachada, porque ahí hay toda la escultura y la ornamentación. So, yes. Yes. There are many famous legends about the facade. Actually, we're too close to see the cat and the mouse, but on these volutes, on each side of the facade, there's a big curlicue. On top of the one here on the right, there is a mouse, and on the far one, there's a cat. And the legend is that when the cat catches the mouse, the end of the world, or the end of the building. Y en español, en castellano, en las volutas de la fachada, en la curva, hay un gato a un lado y un ratón al otro. Se dice que cuando el gato alcanza el ratón es el fin del mundo. O como digo yo, el fin del edificio. Pero, espero no vivir a ver ni uno ni el otro. So what I'm thinking that we might do here is it's 4:15. The interior of the church is just splendid, and I would invite you to explore it, and maybe we'll take, what do you think, Brooks, 10, 15 minutes? So it's 4:15. Why don't we reunite back near the door, but inside, and we'll go up the tower at that point, okay? So you've got 15 minutes, and look for all the iconography that's in there. There's paintings of the Last Supper, paintings of the Epiphany, paintings of the Christmas story, and las pinturas murales son obviamente sobre temas religiosos, como por ejemplo la Última Cena. Toda la historia de la Navidad está pintada en el santuario. La Anunciación, la Visitación, la adoración de los Reyes Magos y de los pastores, todo ahí está pintado. Y el retablo mayor es impresionante, es el alto barroco estípite, con columnas ya doradas, pintadas, hay ángeles, hay santos, es como una visión del cielo. The high altarpiece has golden columns and angels flying around, and all the saints, St. Peter with his keys is up there. It's like a vision of heaven. We are in the base of the West Tower, which is the baptistry, el cubo de la Torre Poniente, bautisterio. Y la pila de bautizo es de la época jesuita, de la época de Quino, 100 años más antigua que la iglesia. Y el espesor de los muros aquí es de, 6 pies, o que sea como 1.8 metros más o menos. Y la escalera sube en el centro del muro, como un túnel, y sube aquí a la izquierda, llegando finalmente acá en el coro. Vamos a subir aquí momentáneamente.
Y les debo explicar a todos que esta iglesia se construyó de ladrillo cocido, no es de adobe. The church is built of fired brick. You can see the bricks here, in fact. Aquí se ve los ladrillos. Irónicamente, en inglés decimos burned adobe. And since adobe is unburned brick, it's burned unburned brick. In other words, it's burned brick. So, en México se dice ladrillo o tabique, ¿verdad? Que tienen el mismo tamaño, la misma forma de los adobes, pero es ladrillo. Y por eso ha sobrevivido este edificio, porque pasó un periodo de abandono. Me parece que sería buena idea si pasamos rápidamente arriba, porque no hay campo aquí para todos. Pero unas palabras más sobre el bautisterio. Obviamente pintaron temas que tenían que ver con el bautizo, como por ejemplo el bautizo de Cristo aquí al norte, con la figura de Juan Bautista y Cristo, y el Espíritu Santo descendiendo como un rayo de luz. Y el ángel aquí escribiendo el nombre de los recién nacidos en el libro el libro del cielo. The recording angel here of heaven, putting down the names of the newborns as they're baptized, and then a painting on the baptism of Christ with John the Baptist. Una pintura que nunca fue terminada. Abandonaron a la obra sin terminar ambos edificios y la decoración interior. The building was left uncompleted in both the interior decorations and the building itself. Okay, this is the way up to the towers. So I think, and there's more room up there. So aquí en el coro, el tema realmente es variado de las pinturas en las 4 pechinas de la cúpula de la bóveda son los evangelistas de la iglesia, Juan, Mateo, Marco y Lucas, ¿verdad? Aquí en esta pintura es una pintura de la vida de San Francisco de Asís, que un día desapareció del convento en donde vivieron él y sus discípulos. Salieron a buscarlo y tenían una visión de San Francisco cruzando el cielo así en una carreta de fuego. So this was a scene from the life of St. Francis on the east side of the wall here. He had left the monastery for a few days and his followers went out to find him, and they saw him crossing the sky in a burning chariot. So there he is. On the south wall of the choir is the Holy Family. Al sur está la Sagrada Familia de María, José y el Niño Jesús. Encima de Jesús, la figura de Jesús, hay una paloma simbolizando el Espíritu Santo y el triángulo, símbolo de la Trinidad, de la Santa Trinidad. Aquí, a mi derecha, es una pintura de la Madonna del Rosario, the Virgin of the Rosary, giving the rosary beads to Saint Dominic. Y los dominicanos fueron conocidos como los perros del Señor, porque en latín Dominicanus, ¿verdad? The hound of the Lord. The Dominicans were known as the hound of the Lord, as a play on words. Dominicans, Dominicanus, in Latin, canus, of course, being the dogs. He's dressed in the habit of the Dominicans. The ship here has Turkish-style sails and symbolizes the Battle of Lepanto, at which the Turkish fleet was defeated by the Catholic army praying the Rosary. Y el barco aquí tiene las velas al estilo turco, simbolizando la batalla de Lepanto, en donde los turcos fueron derrotados por el ejército católico que iba rezando el rosario. Y esta es la única iglesia en Estados Unidos que está construida con un techumbre completamente de ladrillo, porque cada espacio tiene una bóveda o una cúpula. This is the only Spanish church in the United States that is roofed completely with masonry, vaults and domes. The whole roof is brick, because there were no trees. Es que no había árboles, ¿verdad? Así que construyeron de ladrillo en formas compresivas, como es la bóveda o la cúpula.
Lo que pasó fue que bueno, en la década de los 80 del siglo pasado, como 1984, los franciscanos que aquí residen y operan al monumento, es importante recordar que esta iglesia, como es una iglesia católica activa, no pertenece al Estado. Es un monumento independiente y los franciscanos toman votos de pobreza y van a trabajar entre los pobres, entre los humildes. Así que llegaron aquí no para restaurar un monumento, sino que para cuidar a los indígenas. It's important to remember that this church is an active Catholic church. It does not belong to the government, and it's run by the Franciscan friars, who are members of a religious order that take vows to poverty, and then they go and work with poor people. So they're not set up to restore monuments. And they still run the church. So they hired a painting contractor to put Cool Coat on the roof, which is an elastomeric resin that caused humidity to build up in the vaults, and drive to the interior and damaging the plaster. Es que pintaron a las bóvedas, a las cúpulas, al techumbre con una resina esta sintética elastomérica que causó daños forzando humedades hasta el interior. Y en 1987, hace un poco más de 20 años, empezó a caer aplanado del interior de las bóvedas y cerraron a la iglesia por un periodo mientras hicimos un análisis. And this vault, of course, represents heaven. La bóveda representa el cielo, and the angels are pulling on these painted cords to open up the gates of heaven or the curtains of heaven. Jalando en las cuerdas para abrir las puertas al cielo, las cortinas. Y las conchas. Aquí se nota también es la concha, símbolo franciscano, sobre las ventanas. Y aquí también una concha. The shells, of course, are the Franciscan symbol. Pero también yo creo que es una expresión de otra tradición española que es el mudéjar, ¿verdad? Porque hay unas conchas así, un arco así, polilobulado, como por ejemplo en Toledo, ¿verdad? O en la mezquita de Córdoba, en España. Y es otra tradición. Another tradition in Mexican architecture that you see is the mudéjar, which is the Islamic tradition that they inherited from Spain. And the arched window with the shell, this kind of poly-lobed arch, is also an Islamic arch. And a lot of the features of Spanish colonial architecture can in fact be traced back to Islam, because after all, Spain was an Islamic country from 711 to 1492. And we've been here, 200 years, and we think we own the place. Y se nota también que las pinturas nunca fueron terminadas. Lo que resultó, yo creo que lo que pasó fue que no recibieron sus cheques de nómina y se fueron por otra iglesia. And the question is, why did they never finish the decorations of the church? And the best theory that we've come up with is they weren't getting paid, so they left. There were many myths and legends about the unfinished tower, but Fontana, the historian, has proved that they just ran out of money. So hay varias leyendas y hay mitos sobre la razón para la cual nunca terminaron la Torre Oriente, pero la verdad es lamentablemente escasez de fondos. Ojalá que no volvemos a vivir esta historia, ¿verdad? How the water is brought down from the roof domes, rainwater, through these sluices cut into the side of the walls, which is another mudéjar tradition. In Yemen, the great mosque of Sana'a has identical rain drains. Y las bajadas de agua, para quitarle las aguas pluviales que caen sobre el edificio, sobre el techo, el agua está conducido por medio de estas bajadas de agua que son como canales en los muros. Es un sistema árabe. Es otro elemento mudéjar de la herencia árabe en España, porque no se ve esta clase de bajada de agua menos que en Arabia, África del Norte, obviamente España. All these hills are of volcanic origin. Now this, it's a vesicular basalt. It's the hill over here to the west, where the sun is setting, they call Black Mountain. It's the local sacred mountain of the Tohono O'odham who live here.
And a lot of the rock from the church we think came from there. La montaña negra que ahí se nota en el horizonte, que es la montaña sagrada de los indígenas de este lugar. Y se considera hasta la piedra sagrada.